Estem a la seu de la taula catalana per la pau a Colòmbia, a la fe de Punor, que ens ha deixat avui l'espai per fer un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Itacat, projecte que forma part del grup de comunicació de la xarxa Barcelona Antirrumors. Y aquest programa lo faremos en castellano, lo haremos en castellano, porque nuestros invitados vienen de Colombia para presentar el informe de la missió de verificació de la implementació dels acords de pau a Colòmbia amb enfoc de gènere, que porta per títol La pau no es nota, l'esperança es manté. Aquest informe ha estat realitzat per Mundubat i el PBI, les Brigades Internacionals de Pau. Franklin Castañeda es un reconocido defensor de los derechos humanos en Colombia y desde joven ha luchado por la defensa de los derechos y las libertades fundamentales. Ha participado en diferentes entidades como el MOVIS, entidad que ha sido clave para la construcción de los acuerdos de paz de Colombia. Actualmente es presidente del CSPP, ahora nos lo explicará, y portavoz de la coordinación Colombia Europea, formado por 269 organizaciones. También, dentro del marco de los acuerdos de paz, ha sido elegido como uno de los 2 representantes de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en el marco del acuerdo de paz. Franklin ha sufrido diferentes amenazas y, bueno, hoy está aquí también para comentarnos su papel en el posterior acuerdo de paz. Marcia Mejía Chirimía, ella es una indígena Eperara Siapidara, ¿sí lo he dicho bien? Sí. Eperara Siapidara, que vive en el resguardo Joaquincito, cerca del río Naya. En el río Naya. En el río Naya. Marcia es artesana y ella es lideresa de la comunidad. Ha sido coordinadora de las mujeres de la organización regional, la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle, Región Pacífico, y también portavoz nacional de la Compaz. Actualmente forma parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, con sede en Buenaventura. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes dos vienen para explicarnos qué ha pasado después de los acuerdos, del famoso acuerdo que ya llevamos más de un año y un mes, y cómo ha sido todo este proceso tanto de la desmovilización de los guerrilleros, cómo va por otro lado algo que es muy polémico, que es la desmovilización de los paramilitares, y cómo han participado los diferentes movimientos sociales y las diferentes partes involucradas de los colombianos en este acuerdo. Ok. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos está brindando. Uh-huh. Efectivamente estamos en Barcelona y estaremos en otras ciudades del Estado español, así como otros países de Europa, un poco compartiendo nuestra visión de lo que está sucediendo en Colombia, nuestras preocupaciones, pero también nuestras propuestas. Sí. Sobre lo que preguntas, podríamos decir rápidamente el proceso de reincorporación de las FARC, ¿cómo va? La primera gran etapa de este proceso se cumplió de manera exitosa, es decir, la dejación de armas. Las FARC hizo dejación de las armas, las entregó a la Comisión de Naciones Unidas, a la misión que estaba prevista para esto. Ya la misión de Naciones Unidas avanzó en la destrucción de esas armas y en retirar esas armas de los sitios donde fueron entregadas. Las FARC a su vez concentró a todos sus militantes en unas zonas que se destinaron para ello, que se llamaron zonas veredales de transición y normalización. Ya estas zonas cerraron su ciclo en agosto pasado y ahora lo que tenemos son unos espacios territoriales de capacitación y formación donde las FARC plantea la posibilidad de que los militantes que voluntariamente quieran avanzar en un proceso de reincorporación colectiva puedan vivir en esos espacios y comenzar a rehacer su vida. Esa primera etapa, un poco que dependía de las FARC, está cerrada exitosamente, por así decirlo, tanto así que pues, los combates, las acciones de fuego entre FARC y gobierno sencillamente dejaron de existir en Colombia, son algo ya de nuestro pasado.
Y ahora lo que viene es la etapa de la garantía de la sociedad y sobre todo el Estado colombiano hacia los ex insurgentes de las FARC. En eso que tenemos entonces pendientes temas de ayudas económicas. Ahí tenemos una dificultad, y es que no toda la población de las FARC está bancarizada, es decir, tiene sus cuentas bancarias para que puedan recibir las ayudas que son inferiores a un salario mínimo y que están dispuestas en el acuerdo. Hace falta avanzar todavía en los proyectos productivos colectivos, hace falta avanzar en modelos de capacitación y formación para parte de la insurgencia. Esto quiere decir que hay parte que ya está participando de estos escenarios. Y de otro lado se está a la espera de dos temas que son muy importantes. Uno, la reincorporación política. En estos días que estamos nosotros por acá se discute en Colombia la etapa final de cómo sería esa inserción de las FARC a la política, es decir, los cupos que ellos tendrían en el Congreso de la República, sus vocerías, el funcionamiento de su partido. Las FARC ya constituyeron su partido político. Y de otra parte, hace falta avanzar en lo que es las garantías de seguridad para una reincorporación que le permita a las personas de la FARC poder continuar ejerciendo política sin temor a ser asesinados. Ahí tenemos asignaturas pendientes. Hasta el momento han sido asesinadas ya 36 personas vinculadas a las FARC o familiares de personas vinculadas a las FARC, familiares cercanos, y esto por supuesto es muy preocupante, y de ello se deriva una enorme necesidad que tenemos en Colombia, y es avanzar en el desmonte de los grupos paramilitares o neoparamilitares. Esa es una asignatura completamente pendiente. En Colombia necesitamos avanzar en la construcción de estrategias que permitan el desmantelamiento real de los grupos no paramilitares, que son un factor de riesgo que no solamente está amenazando la reincorporación de personas de las FARC, sino que son culpables del aumento de los asesinatos de líderes sociales. Al día de hoy, al menos 206 líderes sociales han sido asesinados en Colombia entre el 1 de enero del 2016 hasta ahora, lo que representa un enorme incremento y habla de una situación bastante grave, máxime si consideramos que muchas de las personas que están siendo asesinadas son líderes sociales de los territorios que antes controlaba las FARC, y que con la salida de las FARC, lastimosamente, el Estado colombiano no ha sido todavía capaz de brindar unas garantías de seguridad tal que eliminen la posibilidad de que estas personas sigan siendo asesinadas. De acuerdo. Creo que has dado un panorama bastante amplio. Marcia, por tu parte, y como lideresa de movimientos sociales, o lideresa indígena, nos ha dicho esta cifra espeluznante, Franklin, de 206 líderes sociales. ¿Cuántos de estos líderes sociales pertenecen a etnias indígenas y cómo ves tú esto que está pasando? Pues en números, pues casi somos líderes sociales de las comunidades de bases, que pues hemos tenido fuertes golpes por el Estado, que pues son líderes sociales de las comunidades afroindígenas, campesinos, que han pues ya sido asesinados. E incluso pues estando aquí, hace 2 días que asesinaron a un compañero nuestro de Compas. Y entonces, por todos estos derechos que hemos recibido, y pues como estos trabajos sobre, ya el compañero nos ha mencionado muchos, pues hemos tenido pues la participación que exigimos desde la comunidad. Con paz, construyendo paz en los territorios, que son 154 organizaciones de víctimas directas que sufrimos en el conflicto, y pues nosotros lo único que estamos exigiendo que se cumplan los acordados, que pudimos lograr el firma final del acuerdo en La Habana, y entonces pues exigimos ese cumplimiento que haya. Y entonces pues son partes de esos asesinatos, son comunidades de bases, líderes de bases que han sido pues asesinadas, aunque algunas todavía son amenazadas, pero pues igual seguimos. Entonces pues
esa es la preocupación de que aún así, pues nosotros no quitamos la esperanza, sino que seguimos con esperanzas, porque la paz que exigimos nosotras desde las comunidades es una paz verdadera y que no haya repetición. Entonces eso es lo que pues se ha acordado también, ¿no?, dentro del acuerdo de paz, y entonces eso es lo único que nosotros estamos exigiendo, que se cumpla, y a las víctimas, y no muchos cumplir pues a los FARC, sino a las víctimas, que entonces pues ahí estamos, y también pues hacemos acompañamiento a los menores de los excombatientes, y hacemos propuesta que los excombatientes pues hacerlo civil en las comunidades, para que pues no haya, para que venga pues a aportar a la sociedad y a las políticas públicas en construcción juntos con ellos. O sea, ellos son parte, o sea, de la vida civil, sino que pues por unas causas. Entonces, pero necesitamos que haya un alineamiento de trabajos junto con ellos, y para que pues estemos ahí trabajando. Esto tiene que ver con lo que durante esta semana se ha desarrollado con diferentes comunidades indígenas. He visto en el Facebook de Laila Quiclue que compartía que digamos, esto también ha servido para que trabajen unidos, ¿no? Sí. Unidas. Sí, unidas y unidos. Por eso se hizo la minga, y todo eso es para que el acuerdo avance rápidamente, y entonces seguimos así, y que ya el compañero también dijo que la FARC tiene una voluntad política y el gobierno no lo tiene, eso está claro. Entonces pues eso es lo que nosotros pues no queremos que esté sucediendo, sino que se cumpla realmente es lo que está acordado. Y cómo ves también el tema no solo de participación, sino también de seguridad, o cómo ven también la participación de líderes indígenas dentro de la política. La verdad es que nosotras estamos, o sea, no tenemos esa seguridad que se hablan así, o sea, una seguridad que nosotros no lo tenemos, sino que una seguridad nuestras, que lo estamos haciendo desde la comunidad, pero por parte del gobierno no, porque en los territorios que alojaron, pues que salieron los excombatientes, son ocupados por parte paramilitares y fuerzas armadas. Entonces pues eso no es seguridad para nosotros, que se implica más, y hay desplazamiento, hay confinamientos, y entonces eso no es una seguridad para nosotros. Hay muchas regiones que han salido, que han sido parte de la organización Compás, han sido así, pero nosotras pues seguimos denunciando y todo esto, porque eso no es seguridad para nosotros realmente. Y en estas zonas que lleva Compás, como lo explica, digamos, bueno, tú has expuesto que esto se ha llevado a término, pero en esto ¿qué queda pendiente? ¿Qué tipos de formación quedan pendientes para los desmovilizados? ¿Qué tipos de proyectos colectivos? Y sobre la reincorporación política y las garantías de seguridad, ¿de qué forma se está trabajando, además de hacer incidencia política y visibilizar este problema a nivel internacional? Bueno, el Acuerdo de La Habana contiene una serie de estrategias para que las FARC pueda avanzar en una reincorporación que no es individual, sino que es colectiva de sus integrantes. Hay que recordar que las FARC presentó un listado de poco más de 15.000 personas, entre guerrilleros en armas, milicianos o colaboradores, y cerca de 3.000 personas que estaban privadas de la libertad. La idea de ellos siempre ha sido que las personas que pertenecen a las FARC puedan en una serie de territorios iniciar unos procesos de reincorporación colectiva en esos territorios. También muchos querrán, y así lo han hecho, regresar a sus comunidades de origen y poder reincorporarse también en esas zonas. Pero para eso, ¿qué establece el acuerdo? El acuerdo establece que se deben entregar unas ayudas económicas individuales que permitan el sostenimiento individual y familiar de cada una de estas personas exguerrilleras, que permitan también otra ayuda
la implementación de unos proyectos productivos. Y allí lo que las FARC ha hecho es crear una entidad cooperativa que iría o estaría destinada a impulsar esos proyectos que permitirían la reincorporación de los y las guerrilleras en esa cooperativa y ejercer una labor con salario a partir de las acciones que realice esa cooperativa. ¿Qué está pendiente de eso? Está pendiente que el gobierno asigne partidas presupuestales para el inicio de esos proyectos productivos. Está pendiente avanzar en procesos de formación y capacitación profesional. Ya varios de los guerrilleros están estudiando en universidades, están estudiando en colegios, hay otros incluso que están gozando de unas becas que entregó el gobierno de Cuba para que fueran a estudiar medicina en territorio cubano. Y de alguna forma en eso se está avanzando lentamente, pero es un proceso de formación, se avanza lento en esto. Lo que nos preocupa, particularmente quienes hacemos seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, es que hay demoras injustificadas en la entrega de recursos económicos. Lo que nos preocupa es que las zonas en donde los guerrilleros o exguerrilleros y guerrilleras fueron a vivir, que eran estas zonas veredales, no se terminaron de construir todas. Lo que preocupa, por supuesto, es que las condiciones que ellos tienen a nivel sanitario en algunas de estas zonas no son las mejores, pero también preocupan las condiciones de seguridad. Entonces, digámoslo así, se va avanzando en el proceso de reincorporación que tiene que ver con lo laboral y con el respaldo económico, con varias preocupaciones, pero hay avances importantes. En el tema de garantías de seguridad está pendiente. El tema de garantías de seguridad está pendiente que se contraten los escoltas para las personas de las FARC que tienen riesgos extraordinarios a su seguridad, no solamente su comandancia y voceros, sino algunos de sus integrantes que tienen riesgos detectados. Estos escoltas son guerrilleros y guerrilleras que se capaciten como tal, que pasen una serie de exámenes y que puedan brindar seguridad a sus propios compañeros, con armas entregadas por el Estado y dentro de los procedimientos legales establecidos por el Estado colombiano. En eso hay retrasos. Hay retrasos, por supuesto, en la dotación de algunas medidas materiales de protección, pero principalmente, y sobre esto sí quiero llamar la atención, hay poca acción a la hora de atacar los factores que estructuralmente están generando el riesgo. Por ejemplo, la existencia de organizaciones armadas, algunas aliadas con sectores del Estado, es decir, hablamos claramente de organizaciones sucesoras del paramilitarismo, que pueden estar atacando a algunas personas en razón de su pertenencia a lo que hoy es el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Y esto es donde entramos a señalar que es altamente preocupante que de momento, en el poco tiempo que se lleva de este proceso de reincorporación, ya hayan sido asesinadas 36 personas por estar ligadas o por ser o exguerrilleras de las FARC o familiares de estos. Esa es una cifra que preocupa. Pero cuando tú le sumas a esa cifra, la de los 206 líderes sociales, pues por supuesto preocupa todavía mucho más. Y cuando miras en dónde están asesinando a unos y a otros, te das cuenta que coinciden regiones donde hay una fuerte presencia en expansión de estos grupos y que allí quizás no estamos tomando ni como sociedad ni como Estado las medidas adecuadas. ¿Qué tenemos pendiente en esto? En el Acuerdo de La Habana se estableció muy claramente que la guerra con las FARC terminaba, pero quienes hacen el acuerdo se dan cuenta de que hay unas violencias y unos grupos que van a continuar y entonces se establece toda una ruta para atacar a esos grupos. Ese es el Acuerdo 3.4 y ese Acuerdo 3.4 fija una serie de caminos que hoy no se están cumpliendo o se está avanzando en ellos de manera muy lenta. Del cumplimiento de este acuerdo depende algo que es central en los acuerdos: la seguridad física de los reincorporados y la seguridad de las personas que habitaban en las regiones en donde estuviese las FARC. Y hoy lo que nos estamos jugando en últimas es eso: termina el conflicto armado con las FARC, pero hay zonas donde la comunidad siente que el conflicto continúa, ahora con actores que no sabe quiénes son, ahora no sabe si son paramilitares, si son narcotraficantes, si es el cartel de Sinaloa, si es, no se sabe quién es, pero lo cierto es que están llegando nuevos grupos a esas zonas. O peor aún, la comunidad ya tiene claro
que se trata de lo que se llama en Colombia el Clan del Golfo, es decir, las autodefensas gaitanistas de Colombia, un claro grupo con una tendencia muy fuerte al paramilitarismo. Se están presentando en zonas en donde hay un poderío y un control militar del Estado colombiano que hace inexplicable que estos grupos puedan funcionar en esas zonas. Están avanzando en escenarios de control social, están impidiendo la implementación de acuerdos de paz en distintas zonas, por ejemplo acuerdos como la sustitución de cultivos de uso ilícito como la coca, en donde estos grupos le están diciendo a los campesinos no puedes integrar el acuerdo de sustitución de cultivos, y en consecuencia si no hacemos algo para acabar con esto, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener una reedición de conflictos, un reciclaje de conflictos, o quizás un conflicto mucho más de baja intensidad, quizás menos notorio, pero sí dándole la espalda a miles de personas que en muchos territorios del país están quedando bajo control de organizaciones criminales sin que el Estado haga lo suficiente para recuperar el poder en esas zonas. Bueno, con este panorama parece que estamos peor antes de los acuerdos de paz, porque una cosa que he leído y que también pude escuchar en el informe post el acuerdo de La Habana que realizó la IDACO, que presentó aquí la tabla también, y es que donde el Estado nunca ha tenido presencia, que lo ha tenido las FARC, y que establecía un cierto orden y una cierta seguridad. Ahora un poco lo que has explicado es que esto ha caído en manos de diferentes grupos que no se sabe bien quiénes son, donde que muy seguramente son paramilitares, y que además el Estado sigue sin tener control de estas zonas. Claro, solo quería decir algo. Es que cuando se dice que no sabemos quiénes son, es que sí sabemos, lo que a veces que no podemos ni siquiera mencionar porque ya estamos, por lo menos que estamos aquí, los compañeros están amenazados y pues también hemos tenido unas amenazas, pero gracias a Dios estamos aquí. La verdaderamente sí es el paramilitar que está permanentes en los territorios y que está invadiendo los territorios. Y también pues el ELN, ¿no? Pero también nosotros estamos haciendo, por lo menos desde la organización, exigiendo al ELN que por favor también pues se sienta, o que ya está, sino que para que haya seguimiento, ¿ya? Y otras cosas que los narcotraficantes o esos narcos, bueno, que trabajan pues así, sí están trabajando, pero no están como casi atacándose a las comunidades, sí están en sus labores y esto, pero lo más es los paramilitares, y siendo militarizado por ejército. Entonces un ejemplo en Buenaventura es una zona, una ciudad que es militarizado toda la vez, con altas porcentajes de militares, y ahí está la base de paramilitares. Entonces, y no hay guerrilla, ¿ya? No hay, nunca tuvo ahí unas guerrillas ni ELN, sino solamente están ejércitos y paramilitares, porque los guerrilleros estuvo en el terreno, no en la ciudad. Entonces pues ahí uno, mejor dicho, quedan. Entonces pues eso, pero aún seguimos con esperanza. Somos lo que hemos sufrido directamente, nunca hemos perdido la esperanza, siempre tenemos esperanzas, y ojalá que algún día pues lo vamos a tener aquí no es ahora. Así como dijo el compañero Vaz, pues depende de nosotros también, que pues seguimos impulsando esto, y pues. Y aparte de Cuba, ¿qué más apoyo internacional hay? Sí, pero antes me gustaría decirte algo sobre la pregunta anterior. A ver, yo no creo que estemos peor que antes, yo creo que estamos en un momento diferente. ¿En qué sentido? En que el proceso con las FARC llega a su fin, se logra poner un fin real a esa confrontación. Gracias a ese fin se salva la vida de al menos unas 2.500 personas que para esta fecha ya estuviesen muertas si siguiéramos en un escenario de confrontación armada en Colombia. Entonces, por ese lado, por supuesto, vamos mejor. Sí. Pero las etapas de transición no son fáciles, ni son inmediatas, pero tampoco nos podemos dormir esperando que la transición llegue un poco por mandato divino. Es claro que estamos afrontando una situación en la que en Colombia necesitamos impulsar los cambios para que en esas zonas no lleguen otros actores armados como están llegando.
o que no se consolide su presencia, sea la guerrilla del ELN, sea los grupos paramilitares, sean los grupos de narcotraficantes, sean los grupos que son una especie de franquicia de grupos paramilitares o de narcotraficantes, y a ellos me refiero cuando digo no es claro quiénes son, porque son pequeños grupos a los cuales no se les conoce del todo una estructura nacional. Y en últimas, lo que tenemos es el gran reto de que esa paz que se está consiguiendo en la mesa de negociaciones no se vea truncada por la paquidermia del Estado colombiano a la hora de retomar el control de un territorio, no solamente desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad y del monopolio de las armas en ese territorio, sino donde también puede haber una presencia del Estado integral en los territorios, que es lo que nos está viendo. Entonces, ya llevamos un año, exactamente, un año 4 días de la firma del acuerdo, y esperaríamos que en este momento pudiésemos dar mejores informes y mejores réditos. Lastimosamente el contexto político ni internacional ni nacional no los ha permitido. Sin embargo, tenemos el reto un poco abierto. ¿Qué es lo que viene ahora? Es lo que habría que preguntarse. Pues lo que viene ahora es el escenario de construcción, ojalá, de unos caminos que nos permitan implementar los acuerdos, pero sobre todo llevar un modelo de desarrollo eficiente en sacar a los campesinos de la pobreza, de las zonas más apartadas del país, un modelo de justicia que permita verdad, justicia y reparación para las millones de víctimas que hay en Colombia, y por supuesto un modelo que permita que no solo sea el Estado quien tenga el monopolio absoluto de las armas, sino que podamos superar otra serie de violencias que siempre han existido, que hoy son más visibles porque no está el conflicto con las FARC, pero también que se permita que no haya nuevos modelos de violencia sociopolítica como sí viene ocurriendo. Entonces lo que tenemos en Colombia hoy son muchos retos. Yo decía en una reunión previa, esto es como una etapa de montaña, no sabíamos que la íbamos a tener tan cuesta arriba, pero lo cierto es que aquí nos toca pedalear para llegar a la cima. Es muy difícil, pero esto apenas empieza, tenemos grandes retos ahora, y más que quedarnos en el si estamos mejor o estamos peor, yo prefiero decir estamos en un momento totalmente diferente, donde tenemos la oportunidad de frenar la consolidación de nuevas violencias y de nuevos grupos, y tenemos la oportunidad de cambiar la realidad de un porcentaje bastante importante del territorio nacional a partir de las rutas que encontramos en los acuerdos de La Habana. Y es en eso en donde nos las estamos jugando, y ahí por supuesto tenemos miles de dificultades que no quiero entrar a profundizar porque se nos haría enorme esta entrevista, en el sentido de las diferencias con el Estado, las diferencias con sectores políticos a nivel nacional, etc. Y en cuanto a los respaldos internacionales, sí, el respaldo de Cuba fue relevante, fue importante, no solamente en las becas que ha entregado a los excombatientes, a las víctimas y a líderes sociales en Colombia, que son cerca de 1000 si la memoria no me falla, sino que su papel en prestar la sede para la negociación, en facilitar la negociación, en facilitar la cercanía de las partes en momentos de tensión, igual como es importante el papel que juega en la mesa de Quito, en la negociación entre la segunda guerrilla en importancia de Colombia o en historia en Colombia, que es el ELN y el gobierno nacional. Entonces, sin duda alguna, el papel de Cuba ha sido relevante, como lo ha sido también el papel de Noruega, como lo ha sido buena parte del papel de la Unión Europea y los estados que lo componen, países como Suiza, países como Venezuela, Ecuador, Chile, que han estado muy dispuestos a cooperar con Colombia. Ahora bien, esa voluntad de cooperación para la paz hay que aterrizarla en una serie de acciones, que es lo que estamos buscando un poco nosotros, y es que el respaldo no sea un respaldo ciego, no sea simplemente un respaldo de decir estamos con Colombia y cooperamos con estos recursos, sino que también sea un respaldo donde se pueda decir la ruta que encontraron fue esta, el respaldo que está dando la Unión Europea es para que esa ruta se continúe y poder hacer verificación, por ejemplo, a que esa ruta que es el Acuerdo de La Habana se esté respetando y los recursos que se están dando desde acá vayan encaminados a que esa ruta pueda avanzar. Por supuesto, es un respaldo que también debe estar condicionado al respeto de la vida de los líderes sociales, o mejor, a la garantía de la vida de los líderes sociales, a la garantía del derecho a la protesta social y a la consolidación de la democracia en Colombia, que es un poco lo que nos estamos jugando, y en eso es cierto que los estados europeos y la comunidad internacional podrían jugar un papel importante en Colombia, o por qué no decirlo, mucho más importante del que ya están jugando.
Y para finalizar, los medios de comunicación, ¿cómo están, digamos, recreando este imaginario, ¿no? Cuando se presentó el partido político de las FARC, todo este imaginario que rodeaba a una de las guerrillas más famosas de América Latina, salieron muchos miedos. El primero fue que se repitiera nuevamente lo que pasó con la UP y que ya se está viendo, ¿no? Ya se está viendo. Y el segundo es cómo se cambia la imagen, ¿no? Una imagen que los mismos medios de comunicación se han empeñado en hacer, en ponerlos como los malos, por así decirlo, ¿no? Y cómo, claro, todo esto obviamente hace parte de esta transición de la que tú hablas, de este proceso de aceptar la verdad como es y de hacer todo un proceso de perdón, se podría hablar, desde ese imaginario, ¿no? Y simplemente de verlos como elementos políticos, como sujetos políticos que han luchado en un grupo armado, que han dejado las armas, que ahora se puede decir que se han puesto de parte del pacifismo, ¿por qué no? Pero los colombianos, ¿cómo están llevando esto a nivel de imagen? ¿Cómo los medios de comunicación lo ponen y cómo? A ver, yo diría algunas ideas básicas, sí, y seguramente Marcia complementará el asunto o lo concluirá. A ver, el papel de los medios es un poco diverso. Existen cadenas mediáticas en Colombia que vienen asumiendo un rol politizado y parcializado desde hace mucho tiempo en contra de las negociaciones de La Habana, mucho antes de la firma del acuerdo. Son cadenas poderosas, de empresarios poderosos en el país, que manejan televisión, radio y prensa escrita, ¿no? Y que son muy incidentes. Y estas cadenas en particular han jugado un papel, a mi juicio, nefasto. No han informado con total claridad, son en parte responsables de la mala información que se difundió a favor de la campaña del no al plebiscito, por ejemplo. Y ahora, pues, es una de las cadenas de televisión, de radio y prensa responsables de que constantemente se estén tergiversando los acuerdos. Hay otras que son un poco más amarillistas, igual de poderosas que las otras, que han tenido un mejor respaldo al proceso de paz. Sin embargo, sí venden un temor. El temor hoy en Colombia es: el país se lo va a tomar las FARC, el país se lo toma el castrochavismo, los políticos que no son de ultraderecha son castrochavistas, entonces los neoliberales amigos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos resultan de la noche a la mañana castrochavistas. Y mire lo que está sucediendo en Venezuela, y es un poco lo que va a estar sucediendo en Colombia. Pero además de eso, venden la imagen de las FARC criminal, pero no hablan con la misma profundidad de los otros crímenes que cometieron otros actores. Impulsan la idea de una justicia muy fuerte y muy firme contra las FARC, pero no impulsan la misma idea de rechazo contra los otros crímenes que se cometieron en la guerra en Colombia y por fuera de la guerra en Colombia por parte de otros actores armados, principalmente ligados al Estado colombiano. Entonces, los medios de comunicación masivos, claro, están jugando un papel en esto que los pone de un lado, los está poniendo del lado de quienes, si bien sí quieren quizás una transición y salir del conflicto, al menos con las FARC, si quieren que esa salida del conflicto se dé a partir de no negociar y de no ceder en un ápice en materia de reformas de profundización de democracia, en materia de cambios de modelo de desarrollo, en materia de democratización de los medios de comunicación y demás. O sea, lo que quieren en esto es que la mesa de negociación lleve a lo que ya se logró, que es el desarme de las FARC, pero sin ninguna otra consecuencia para el establecimiento colombiano. Y básicamente lo que están intentando estos medios
y muchos partidos políticos en Colombia es que toda la justicia, todos los focos a la hora de señalar a los responsables alumbren a los de las FARC y protejan, por ejemplo, al empresariado, al papel de los medios de comunicación, al papel de los políticos y el papel de los militares. Y buena parte de lo que se está viviendo en Colombia es esto, es cómo es la transición que queremos. Los que hablamos de un escenario, de una verdad mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más estructurada, y que vemos que esa verdad debe tocar responsabilidades no solo hacia lo que hizo las FARC, sino a lo que han hecho otros sectores del establecimiento, que es igual o quizás más grave, y los que ven sencillamente que esto debe enfocarse en las responsabilidades de las FARC para matar para siempre políticamente a las FARC, y que quede en la historia de que el resto de los colombianos fuimos víctimas. Y eso lastimosamente no es la verdad que cobija no solo la historia de Colombia, sino que eso deja a buena parte de las víctimas del país sin la verdad que merecen los casos que ellas representan. Por ejemplo, hablar de masacres sin hablar de la responsabilidad del paramilitarismo, que fue el primer grupo que organizó masacres en el país, deja por fuera de inmediato a miles de personas que quieren saber por qué se asesinó a sus familiares, pero también quieren saber por qué hubo sectores políticos que financiaron a esos grupos paramilitares y por qué hubo actores económicos, algunos de ellos ligados a medios de comunicación, que financiaron a esos grupos paramilitares, y cómo estos medios de comunicación facilitaron las campañas de estos políticos y cómo esos actores económicos financiaron las campañas de estos políticos, que a su vez permitieron legislar en favor de esos paramilitares, y cómo se movieron los tentáculos de estos grupos para facilitar la impunidad de estos grupos paramilitares, y qué papel jugaron esos grupos paramilitares para el enriquecimiento de mucha gente que hoy aparenta ser de la legalidad y del primer orden en Colombia en materia de decencia y de riqueza. Lo que nos estamos jugando aquí es si con la ruta del Acuerdo de La Habana podemos construir una nación donde conozcamos nuestra historia y donde podamos establecer nuevas reglas de juego, donde se aleje a la política de la lucha armada, pero donde se aleje a la economía principalmente del ejercicio de la violencia. Y en eso, por supuesto, algunos medios de comunicación que representan claramente a sectores vinculados con ese ejercicio turbio de violencia por obtener riqueza, pues están claramente alineados en la idea de guardar el secreto. En última, en los estados modernos el secreto muchas veces es quizás lo más importante, porque en últimas el secreto de cómo se sustentan estos estados y cómo se sustenta el modelo económico es en buena parte lo que sustenta el andamiaje mismo del establecimiento. En Colombia lo que nos estamos jugando es eso, y por eso todo el temor que se le tiene al modelo de justicia, por eso el temor a la Comisión de la Verdad, por eso se presionó para que la Comisión de la Verdad tuviese una composición favorable a los militares, que por suerte no la tiene, por eso se presiona para que la nueva justicia tenga una composición favorable al establecimiento, que por suerte y espero no la tenga. Por eso se presiona para que se excluya a los civiles de la implementación de la JEP, por eso se presiona para que los militares se les excluya de la JEP y se les arrope con el manto de la impunidad, y así ellos no tengan que decir absolutamente nada sobre quienes contribuyeron a sus crímenes y demás. Lo que nos estamos jugando y lo que nos vamos a jugar en los próximos años en Colombia es eso, se acabó la guerra, pero ahora nos toca reconstruir el país. ¿Cómo lo vamos a reconstruir? A partir de una gente que se queda callada, que siguen siendo los non plus ultra del país y los más respetables, o a partir realmente de un proceso en el cual revisemos lo que sucedió, quienes tengan que asumir responsabilidades que las asuman, y a partir de ahí entonces sí hablemos de la reconciliación, porque lo que se está hablando por otro lado de una supuesta reconciliación donde básicamente es el silencio de una parte y otra parte que es totalmente culpable, dudo mucho que vaya a dejar contentos a una buena parte de la sociedad colombiana. Bueno, pues muchísimas gracias, Franklin, muchísimas gracias, Marcia. No sé si tenías algo más que agregar. Después de Lo siento. No, tranquilos, mejor. No es mejor. Bueno, el compañero ha dicho todo al 100%, pero la verdad es que pues nosotros, aunque esos medios han sido pues transmitidos de esas formas, ya lo complementó todos, pero entonces por eso exigimos que esa realidad de que las verdades culpables
están quedando y están riéndose hasta últimos, o sea, celebrando todo esto, por lo que ellos, o sea, como que se quieren salvar. Y esas personas son los que están a contra del proceso, o sea, a contra del proceso de paz, y están criticando, o sea, criticando mucho, son esas personas, ¿ya? Y entonces lo que estamos con el proceso, dándole seguimiento y todo, son los verdaderos víctimas y que hemos sufrido. Por ejemplo, que es con nombre propio y todo eso, Álvaro Uribe está, mejor dicho, muy relajado y que habla muy fuertes, como que nunca, o sea, como que él fuera el perfecto y es el más criminal que ha sido, y como es un poder que tiene, no sé, nadie dice nada, ni ni ¿cómo que llamas? Ni la fiscalía principal, ni todos esos están, mejor dicho, a favor de él, y hay muchas personas inocentes de verdad, que solamente por exigir derechos están en la cárcel, y entonces ellos sí están por fuera y haciendo más crímenes, y eso continúa la impunidad. sí. Pues mucha suerte para el resto de gira que tenéis por el resto de España y de Europa. Gracias por el trabajo que hacéis como colombiana que vive fuera, y bueno, ya seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por brindar estos espacios. Sí. Muchas gracias a ustedes.